¿Sabes que las camas de los hospitales están llenas por enfermedades relacionadas con el famosísimo síndrome metabólico? Y que en muchos países de Latinoamérica, incluido México, más o menos el 50% de las muertes prematuras son consecuencia del síndrome metabólico. Bueno, pues hoy vamos a ver aquí qué es el síndrome metabólico, qué consecuencias tiene y cómo puedes evitarlo y tal vez hasta curarlo. Bienvenido a tu podcast de Bienestar Infinito, el espacio de tu salud perfecta. Aquí vamos a hablar de todos los temas que te van a ayudar a recorrer el camino del bienestar infinito. Porque la salud holística, la salud de mente, cuerpo y espíritu no es una meta, es un camino, el camino del bienestar infinito. Un camino de conocimiento y creación, en donde te voy a platicar de la información más actualizada de alimentación saludable, control de peso, ejercicio, meditación y vida plena. Porque la información es poder. En este camino, nuestros pensamientos juegan un papel muy importante, pues con ellos creamos nuestra realidad todos los días. Soy Renata Herrera y en Bienestar Infinito, tu salud es mi prioridad. Hace poco recibí un correo en donde la persona que me escribió me pedía que hablara en el podcast de enfermedades relacionadas con la obesidad. Platicando un poco más con esta persona me di cuenta de que era una súper profesional en el tema de la salud. Y adivinen qué, la invité y lo mejor es que aceptó. Así que está con nosotros. Ella es Gypsy Rosarena Sariol, licenciada en Ciencias Alimentarias de la Facultad de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, Cuba. Gypsy fue profesora de nutrición en la Universidad de La Habana y estuvo involucrada en proyectos de la facultad en temas de calidad de vida y en alimentación sana para diferentes grupos poblacionales. Ha realizado estudios de seguimiento del estado nutricional y dietético en personas de la tercera edad que se encuentran hospitalizadas y también en hogares de ancianos. Actualmente, Gypsy reside en Chile, en donde da clases al personal de comedores de diferentes empresas para enseñarles las buenas prácticas de manipulación de alimentos y composición de los menús. Así, estas empresas elevan la calidad de sus servicios en alimentación. Pues Gypsy, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Como te dije, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a empezar hablando de lo que es el síndrome metabólico, porque muchísimas personas no saben qué es. Y bueno, resulta que, como les dije, la mayoría de las camas de los hospitales están llenas con pacientes de enfermedades relacionadas con lo que es este síndrome metabólico. Solo en México, más de 6 millones de personas padecen de este síndrome. Entonces, a ver, Gypsy, tú explícanos más o menos qué es esto del síndrome metabólico y cuáles son los factores de riesgo que te pueden llevar a este diagnóstico. Ya, teniendo en cuenta el síndrome metabólico es un síndrome clínico de naturaleza multifactorial. Se conoce hace más de 80 años y no se trata de una única enfermedad, sino de una asociación de problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o ambientales, casi siempre asociados al estilo de vida, en los que principalmente se establece la resistencia a la insulina como principal factor, que es el componente patogénico fundamental. Entonces, la presencia del sistema metabólico se relaciona con un incremento significativo del riesgo de diabetes, mellitus tipo 2, las enfermedades coronarias y las enfermedades cardiovasculares, con disminución de la supervivencia en los pacientes. En este caso, la hiperinsulinemia y el aumento de los lípidos en la sangre provocado por la dislipidemia, la disminución del colesterol HDL y la hipertensión arterial son una de las principales causas que condicionan el síndrome metabólico. Es decir, no es más que una asociación de varias enfermedades que tiene el individuo y que se va manifestando en una interrelación entre ellas. Es lo que primero se diagnostica cuando el paciente va a hacer una revisión general. Ok, entonces son los síntomas, ¿no? Son como, no, más que síntomas, son criterios. Y de estos criterios, bueno, que lo que decías es colesterol, triglicérido, glucosa alta, hipertensión y obesidad. Entonces, si ya tengo alguno de esos síntomas, ¿cómo diagnostican si tienes o no tienes síndrome metabólico? Lo primero que determina es la obesidad en el individuo, debido a que la obesidad es la que va a condicionar toda esta serie de enfermedades.
fundamentalmente la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Son los elementos más importantes para determinar si un individuo posee síndrome metabólico o no. Ok, ¿y en todos los casos tiene que haber obesidad o hay casos en los que las personas pueden tener este diagnóstico de síndrome metabólico sin tener un problema de obesidad? Exactamente, es un problema también genético y va a influir también en la condición que tenga el individuo de herencia, de sexo, de raza, de edad, sobre todo de la edad, porque se manifiesta en edades ya avanzadas, pero que que se va generando ya en edades más tempranas, precisamente por una de estos estilos de vida que se están adoptando actualmente en la sociedad. ¿Qué es el estilo de vida al que te refieres, Gypsy? O sea, ¿de qué es lo que podrías decir que es el estilo de vida que nos puede llevar a tener un síndrome metabólico? En este caso, la mayor incidencia la tiene el consumo de alimentos, es decir, las nuevas tecnologías de la industria alimentaria que están llevando a que el individuo consuma alimentos que no son en sí saludables y buenos para la salud, como son los altos contenidos de azúcar, que soy una fiel defensora de no comer azúcar, porque... Yo contigo. Exacto. Y en este caso también están los ácidos grasos saturados, que son los que más inciden en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, en este caso, y la incidencia de enfermedades que tienen que ver con el síndrome metabólico. Es todo cuestión de la alimentación, cómo se está llevando en la actualidad. Y por supuesto, esto también está relacionado con el sedentarismo que existe en la actualidad, por todas las comodidades que tenemos y todas las formas que tenemos de llevar la vida, con la disminución del ejercicio físico. Sobre todo. Ok, claro. Sí, es lo típico. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas, si es que hay? ¿Cómo podemos saber si tenemos riesgo de caer en alguna de estos factores de riesgo de síndrome metabólico? Además de la obesidad, porque, y bueno, la resistencia a la insulina que a veces se puede detectar y a veces no, pero hay algo que nos pueda llevar a ir con un profesional de la salud que nos diga, bueno, si vas hacia síndrome metabólico o vas hacia diabetes 2. ¿Qué síntomas podrías tú decir que hay, si es que los hay? Uno de los primeros síntomas es la hipertensión arterial alta, que es una de las principales. Pero también a esto se suma por la hiperglicemia, en el caso de cansancio, falta de aire, falta de energía a realizar alguna actividad cotidiana y todos los síntomas que también están relacionados con la falta de alimentación sana. En este caso, el consumo de azúcar se sabe que es un componente que puede determinar una falta de aire, puede ocasionar también cansancio excesivo, porque se sabe que los carbohidratos son los primeros que se consumen como fuente de energía en el organismo, pero este componente debe ser con hidratos de carbono complejos, que son los que más se deben consumir. Pero estos refinados lo que ocasiona es una actividad de momento en el individuo, pero luego va a haber como un decaimiento que va a ser bastante notable. Entonces, en este caso esos son los principales síntomas: hipertensión, cansancio, falta de aire y en algunos casos también se comienza a ver el índice de masa corporal que esté por encima de 30. Como se sabe, el índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la talla. Por tanto, esto también es como un sinónimo de todo lo que se puede relacionar con el síndrome metabólico. Perfecto. Sí, bueno, les explico un poquito también esto que dice Gypsy del índice de masa corporal arriba de 30.
el índice de masa corporal lo calculamos, haz de cuenta, yo que mido 1,70, multiplico mi altura al cuadrado y lo divido entre los kilos que tengo y eso te da el índice de masa corporal. Entonces, digamos, una persona que mide como yo 1,70 y pesa 100 kilos, tiene un índice, déjame ver, nada, como de 34.6 y pico. Esto es porque es 1.7 por 1.7 y eso lo divides entre los kilos que son 100. Entonces, eso te da tu índice de masa corporal. Como dice Gypsy, si este índice de masa corporal es arriba de 30, considera que es obesidad. Y también, bueno, pues hablando de la obesidad es un problema tremendo en México. México es el segundo país con problema de obesidad y el primero es en Estados Unidos, que tiene un 38.2% de población obesa, y México tiene un 32.4% de población obesa pues de chavos, de jóvenes arriba de 15 años. Entonces, bueno, pues hablando de esto también, otra de las cosas que quería platicar con Gypsy era de las enfermedades relacionadas con la obesidad, porque dado que la obesidad es uno de los primeros síntomas de la resistencia a la insulina, y la resistencia de la insulina es uno de los factores de riesgo del síndrome metabólico, entonces, bueno, pues creo que es muy importante que hablemos de las enfermedades que están relacionadas con esto, enfermedades que están relacionadas con el síndrome metabólico y con la obesidad. ¿Tú qué nos dirías de estas, Gypsy? ¿Cuáles son las que tú consideras que son más importantes que tenemos que tomar en cuenta? Exacto, especialmente porque hay muchas y entonces tendríamos que centrarnos en las más importantes. Existen las de tipo metabólico, hematológico, urinario, cardiovascular, neurológico, pulmonar, también de trastornos musculoesqueléticos, gastrointestinales, hay muchas. Pero las más importantes están determinadas por la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia insulínica, como ya habíamos escuchado, la hiperuricemia o la gota, como también se le conoce. También están las dislipidemias, hipertensión arterial, la apnea del sueño y otras como las musculoesqueléticas, que son una de las que más afectan al paciente obeso, son la osteoporosis, las lumbalgias. Y en el caso más recientes estudios que se han realizado, incluso en México, están el síndrome de ovario poliquístico. Estas son una de las más actuales y la de más controversia que tiene porque no se conoce todavía bien el mecanismo de cómo es que actúa en el organismo esta incidencia relacionada a la obesidad. Entonces, teniendo en cuenta esta y hablando un poquito de cada una de ellas, en el caso de la osteoporosis, se puede ver que la osteoporosis es una enfermedad que se manifiesta en la edad ya adulta del adulto mayor, pero que se comienza a generar en edades tempranas. ¿Qué son edades tempranas? Sobre todo adolescencia, que es cuando está el cambio, exacto, cuando está el cambio hormonal en los individuos. Entonces, ¿cómo se explica esto? La pequeña fracción de calcio que se encuentra en los tejidos, el músculo, la sangre, va a tener una prioridad. Y entonces, en el momento en que exista un desequilibrio de calcio contenido en los huesos, va a ser extraído para mantener el nivel sérico de calcio que no se suple en la ingesta de alimentos, que es lo que sucede muchísimas veces en esta edad temprana, es decir, en la adolescencia. Cuando el adolescente opta por consumir alimentos que son más ricos en azúcares y no están siendo equilibrados con la ingesta de minerales. En este caso, los huesos tienden a ser más frágiles, lo cual puede producir la osteoporosis. Qué interesante. Y esto yo no sabía que, claro, digo, sí lo sabía a nivel embarazo, porque en el embarazo siempre nos han dicho que el bebé va a tomar todo lo que quiera, pero no sabía que también, claro, el músculo va a tomar del hueso lo que necesita y empieza a debilitar los huesos desde la adolescencia. Mira, qué interesante. Entonces lo que va a producir es una mayor vulnerabilidad de sufrir fracturas. Por eso es que se dice que la osteoporosis es una enfermedad joven, porque se va condicionando en la adolescencia, hasta que cuando se llega a la adultez ya son insuficientes las cantidades que existen de calcio en los huesos
y va a ser más difícil restaurar esa cantidad de calcio que ya fue extraída para mantener los niveles correspondientes en sangre. Ok. ¿Y qué otra enfermedad consideras que es importante que digo, porque la osteoporosis sí es un problema grande, es algo que luego tal vez cuando tenemos 20 años vemos muy lejos los 40, pero no están tan lejos. Y bueno, pues sí es algo que podemos prevenir, pero ¿qué otra enfermedad? Tú también me estabas platicando un poco de lo que son los cálculos renales, que consideras que es algo que también ya está siendo un problema, especialmente cuando hablas de pacientes que tienen problema Exactamente. de En el obesidad. caso de los cálculos renales, todavía no se conoce bien cómo es la incidencia. Se dice que en los pacientes obesos hay como una diferencia en la composición de la sangre y está ligado específicamente, que casi todas estas enfermedades están ligadas a la resistencia de la insulina. Los cálculos renales no es más que los minerales que sedimentan en el riñón y que por supuesto son expulsados por la uretra, y esto es demasiado doloroso. Pero la resistencia a la insulina se dice que cambia la composición de la sangre, de lo que se puede generar en el sentido de todo el metabolismo del individuo. Entonces, como la resistencia a la insulina que cambia la química de la sangre hace que se produzcan los cálculos, que se formen estas bolitas de que minerales. se acumulen sobre todo, porque esto se condiciona por una acumulación que el organismo no es capaz de expulsar, y lo que hace es que se acumulan y se sedimentan en el riñón. Y entonces esa acumulación es lo que condiciona ese problema, que es, por lo menos aquí en Chile, donde estoy ahora residiendo, tienen graves problemas con esto por el suministro no tanto de los alimentos que condicionan la aparición de cálculos renales, sino como el agua que se consume también, que muchas veces no es la que se consume, no es precisamente la que viene en la mineral, como se le dice. Y entonces hay un gran problema con esta enfermedad. Bueno, mira, esto está bastante interesante y sí, yo he conocido gente que tiene cálculos y son los dolores tremendos. Algunos terminan hasta en cirugía, pero bueno, pues ahí sí. ¿Y qué otra enfermedad? No sé si hay alguna enfermedad más de la que quieras platicar antes de que también nos puedas dar tus consejos para llevar una mejor alimentación y poder evitar todos los problemas relacionados con el síndrome metabólico. ¿Hay alguna otra enfermedad que nos quisieras comentar que valga la pena tomar en cuenta desde ahorita? Como anteriormente, están el síndrome de los ovarios poliquísticos, y es muy inteligente, muy interesante esta enfermedad, cómo se va desarrollando. Por supuesto, tiene toda una cadena que se va formando, pero se asocia principalmente a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. Se dice que el 40% de las mujeres portadoras de este síndrome presenta intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2 en la cuarta década de la vida. ¿Qué sucede? Que a mayores niveles de insulina en sangre, por una resistencia a la insulina, hay un mayor nivel de andrógenos, que son el exceso de hormonas masculinas. ¿Qué hace esto? Inhibe el desarrollo de los folículos que se están creciendo, y esto es lo que da origen a los quistes en el ovario. Es toda un proceso que ocurre en el organismo, porque los ovarios tienen receptores para la insulina. Por tanto, si hay mayor cantidad de insulina en el organismo, esta va a producir una hiperestimulación ovárica y va a dar como resultado un ovario grande que va a estar hiperestimulado y que va a segregar estrógenos y andrógenos. Y estos son los que van a inhibir el desarrollo de folículos que están creciendo en el ovario. Entonces, es un mecanismo que se está estudiando recientemente
pero que hay que tener mucho cuidado con el peso corporal en la etapa reproductiva, que es donde más se manifiesta el síndrome de ovarios poliquísticos. Clarísimo. Pues sí, la resistencia a la insulina es uno de los problemas más grandes que tenemos y es por tanta comida que se convierte en azúcar, tanto la comida azucarada como lo que nos decía Gypsy, los carbohidratos simples. Entonces, bueno, pues eso es un problema y lo más importante es poder controlar todo esto con alimentación sana y un estilo de vida sana. Entonces, aquí sí me gustaría, Gypsy, que nos dieras cuáles son las recomendaciones que tú le das a tus pacientes y qué es lo que tú nos recomiendas más para evitar tanto, obviamente, todo lo que son los síntomas de riesgo para que tengamos un diagnóstico de síndrome metabólico, pero también para evitar una resistencia a la insulina y para curar o evitar Más un que dar problema de obesidad. las recomendaciones de comer saludable, como se conoce muchísimo y como nos dicen muchísimas veces qué comer, qué no comer, yo pensaría que lo más importante y lo que no se está haciendo es la actividad física. Cómo se realizan los ejercicios, qué tipo de ejercicios son los que se están haciendo, porque casi siempre se opta, sobre todo en las mujeres, por hacer ejercicios aeróbicos. Eso está muy bien y perfecto, pero también se debe tener en cuenta que si al cuerpo no se le somete a un estado de esfuerzo, por ejemplo, el levantamiento de pesa o todas estas alternativas que existen, y que el ejercicio sobrepase los 30 minutos, que es en ese momento en que el cuerpo comienza a remover la grasa, porque lo primero que se va a gastar para dar energía al organismo son los carbohidratos. Por tanto, lo que le sigue es la grasa y es lo que es realmente lo necesario que hay que remover del organismo. Por tanto, la mayor importancia que hay que darle es a la actividad física. Luego de eso, es importante que en el consumo de alimentos no se le tenga miedo a las grasas, porque están las grasas que realmente son protectoras, como son los monoinsaturados, los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. Ahí se encuentran los omega 3, el omega 6, el omega 9, que se pueden encontrar en vegetales, hojas verdes, en carnes, pescado, de agua fría, y evitar, por supuesto, que con la gran industria alimentaria que tenemos en estos días, las grasas hidrogenadas y los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos saturados, que se encuentran también en alimentos, hay que disminuir la ingesta de estas. Y con ello, también algunos estilos de vida, como son el consumo del alcohol, el reducir la ingesta de sodio, que son las que condicionan el padecimiento de enfermedades cardiovasculares y además de los cálculos renales, que es lo que estamos conversando hace un momento. Hay que velar por la ingesta de calcio y evitar el tabaquismo, porque se sabe cuando se interrelaciona la nutrición con el estado de ánimo, nos damos cuenta que la ansiedad es una de las condicionantes para la ingesta excesiva de alimentos. Por tanto, el tabaquismo es un condicionante de ansiedad y produce este fenómeno que es los atracones, como se le dicen. Y otro importante que se está llevando mucho, sobre todo en los accidentes cardiovasculares, es la dieta DASH, que es consumir aproximadamente 2.000 kilocalorías en el día. La dieta DASH tiene muchísimos beneficios y da y se podría hablar todo el día de la dieta DASH, porque tiene muchísimas condicionantes. Pero lo más importante es que interrelaciona todos los nutrientes para consumirlo en el día. Es decir, no va a estar condicionado solamente por las superdietas donde solo se consume un grupo de alimentos, sino que los interrelaciona todos y le da prioridad a aquellos que realmente van a ser beneficiosos para la salud. Esos son algunos de los consejos que se podría dar y hay muchísimos, pero sobre todo esos yo creo que son los más importantes.
No, buenísimo, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy también muy partidaria de recomendarle a toda la gente que haga ejercicio con peso, que no le tenga miedo a las grasas. Ahora sí que sin ponernos de acuerdo dijiste muchísimas cosas de las que yo estoy de acuerdo también, con las Qué que yo bueno. estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues sí, aquí digo, y eso es lo más importante, no se nos puede olvidar que lo más importante es la salud, que nuestro cuerpo es el estuche en el que vamos a vivir en esta vida y la calidad de nuestra vida va de la mano de la salud de nuestro cuerpo. Entonces, tener cuidado de cuidarnos y no caer en este tipo de problemas, de enfermedades, de dolores, como nos decía Gypsy acerca de los cálculos, bueno, pues es indispensable para poder tener una buena calidad de vida, ¿no? Y pues, Gypsy, no sé si tengas algo más que agregar, pero de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Para mí es un honor tener a alguien tan profesional aquí en este podcast. Entonces, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, yo estoy muy agradecida de que usted me haya dado la oportunidad de participar en su podcast. Realmente son temas que son necesarios conversar y plantear para que la sociedad tenga conciencia de qué realmente es lo que está sucediendo con la salud de cada uno de ellos. Entonces, muchas gracias a usted también por dar este espacio de conocimiento y de aprendizaje, donde muchas personas se pueden beneficiar con este trabajo de usted. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieres dar tu mail para que, por si hay gente que te quiera contactar, o especialmente a la gente de Chile, pero también gente en México que te quiera contactar o en cualquier otra parte del mundo, si pudieras darles tu información, nada más, tu correo electrónico sería suficiente. Claro, claro que sí, no tengo problema. Mi correo electrónico es gisdel2315@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues te agradezco muchísimo otra vez y de verdad espero que les haya gustado mucho este nuevo formato. Vamos a estar teniendo más de este estilo de entrevistas. Todos tenemos algo que aportar y algo que sumar en la vida de los demás. Si quieres colaborar conmigo en el podcast, en alguno, me encantaría hacerlo, igual que lo hicimos con Gypsy hoy. Y también, bueno, acuérdate que si hay algo en especial de lo que quieras que hable en el podcast, mándame un mail a renata@bienestarinfinito.com y yo veo la forma de hacerlo lo más pronto posible. Visítame también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos vas a encontrar Bienestar Infinito y nos vas a reconocer por Infinito Dorado. Te espero también en tu página de bienestar holístico, www.bienestarinfinito.com. Y no se te olvide, haz de este día un día perfecto, lleno de amor y de bienestar infinito. Nos vemos.